Puedes hacer la prueba en cualquier parte. Abrir una de tus redes sociales cuando estés con alguien y comparar qué noticias os aparecen a cada uno de los dos. No serán las mismas. Es más, algunas serán antiguas, algunas serán relacionadas con lo que esa red social sabe de ti y otras puede que sean falsas. No lo parecerá, porque tiene el mismo encabezado, tiene la misma apariencia. De hecho, aparece alguien que supuestamente es un experto en el tema. Te darán datos, te darán incluso testimonios de gente. Pero todo será mentira. Apelarán a tu parte emocional y se pueden adueñar de tu realidad social y política, separándote incluso de lo que y de los que no opinan lo que tú. Bueno, una de las definiciones de la Real Academia de la Lengua para la palabra polarizar es orientar en dos direcciones opuestas. Y eso es lo que consiguen si dejas que esas que tú crees que son noticias se adueñen de tu vida. Mira, hoy queremos ahondar en cómo las redes sociales difunden esas noticias falsas, en cómo se pueden utilizar para aumentar el impacto de las fake news usando los datos que nosotros les damos. En sí nos hemos planteado, ¿no? Si tú te lo has planteado, si yo me lo he planteado, si todos nos hemos planteado alguna vez, ¿qué hay detrás de las recomendaciones de, por ejemplo, los vídeos que se nos sugieren o los enlaces que se nos proponen, ¿no? Cuando te llega la típica sugerencia, ¿tú qué haces? ¿Pinchas o no pinchas? ¿Le das o pasas? Y en cómo esto puede afectar a nuestra percepción de la realidad y aumentar la polarización entre nosotros, entre una sociedad completa. ¿Cuánto tardará Truman en darse cuenta de que no vive en la realidad? Preguntaba alguien en esa película y la respuesta fue, para él, esa es su realidad. Bueno, a esta hora siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Hola Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás? Todos los que buscamos, comentamos, publicamos, todo lo que aparece en redes sociales, pues entran en juego ahí varios algoritmos que sirven no solo para que nos salga una noticia otra, una publicidad otra, sino también para introducir posibles fake news. ¿Tú qué primera reflexión haces sobre esto? Pues mira, mi primera reflexión la hago al hilo de un par de lecturas que recomiendo a cualquiera que esté interesado en estas cuestiones. Una es un libro que se llama, apareció ya hace unos años, El filtro burbuja, del autor norteamericano Eli Pariser, y el otro, escrito también por una norteamericana, se llama Armas de destrucción matemática. La autora se llama Cathy O'Neil. El primero habla de cómo las redes nos estudian para generarnos una realidad que se acomode a nuestras expectativas y nuestros sesgos, ¿no? Metiéndonos en una burbuja. Y la segunda analiza cómo se construyen, cómo se fabrican los algoritmos, ¿no? Ella es matemática y además lo ha hecho, aunque abandonó esa labor hace tiempo. Y en el fondo, tanto un aspecto como el otro convergen en lo mismo. Esos algoritmos tienen dueño, no son neutrales. Además, el dueño los ha programado con una finalidad. La finalidad normalmente es aumentar su tráfico, aumentar nuestra respuesta a sus estímulos, porque eso es lo que maximiza su beneficio. Si dejamos que esos algoritmos gobiernen nuestra vida, nuestra mirada, nuestras inquietudes, nuestros intereses, lo que estaremos sirviendo es al lucro económico de los fabricantes de esos algoritmos que, insisto, tienen dueño, no son neutrales, no son inocentes y no buscan ni nuestro bien ni nuestra información, sino el beneficio de su dueño. Los famosos algoritmos. Bueno, vamos a ahondar un poco en todo esto, Lorenzo. Voy a saludar a Estela Luna, es experta en tecnología, fundadora y CEO de la empresa tecnológica Pentaquark. Hola, Estela, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Lorenzo. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Para poder explicarlo, Estela, digamos que los algoritmos, ¿no? tan famosos y a los que se refería también Lorenzo, que usan nuestros datos para que nos salga una publicidad u otra, también se usan para hacernos llegar determinadas noticias, ¿no? Están dirigidos, Estela. Sí, yo, antes de hablar de algoritmos, y Lorenzo también lo ha introducido, yo iría un paso atrás. O sea, los oyentes tienen que entender cómo funcionan las redes sociales y cómo funcionan los buscadores y cómo funciona nuestra navegación por Internet, nuestro mundo digital, cómo funciona. Entonces, básicamente,
las redes sociales no están mirando si una noticia es verdad o mentira, porque ellos eso no lo comprueban. Lo que están mirando es lo que ellos llaman el engagement, que es la atención que captan del usuario y el tiempo de permanencia que estás en la red social cada vez que entras. Entonces, lo único que te ofrecen son contenidos que les da igual si es un vídeo de una serpiente o la Constitución española o el Quijote, les da igual. Ellos lo que te ofrecen es un contenido digital de tal manera que capte tu atención y permanezcas enganchado y estés un poquito tiempo más y estés un poco más. Porque mientras estás enganchado también entra algún anuncio, que es el negocio que hay por detrás, la publicidad, también entra un cierto solapamiento de tus inclinaciones personales, políticas, religiosas, artísticas, las que sean, para ir generando más engagement, más enganche en tu red social y así generar crecimiento con la red de tus amigos y de la gente con la que tú te relacionas. Entonces, digamos que la red social lo único que quiere es que estés ahí mucho tiempo y lo que están es todo el rato haciendo análisis de muy corto plazo, es todo muy short term, es todo de muy corto plazo para saber que si te ha gustado una cosa y estadísticamente a mucha gente cuando le gusta eso también le gusta lo de al lado, pues ellos te lo ofrecen para que tú hagas clic y estés 5 minutos más. Y luego te ofrecen otra cosa más que estadísticamente saben que es similar a lo que a otra gente le ha gustado para que estés 5 minutos más y así estés mucho tiempo. El tema de la veracidad y tal, ya eso es un concepto filosófico que ni siquiera está en cuestión, o sea, a nadie le preocupa. Pero esa sensación de tenernos, o sea, el hecho de tenernos enganchados durante mucho tiempo, cuanto más tiempo mejor, pero ni siquiera hace falta que nosotros demos a un me gusta. Es decir, ellos son capaces de controlar cuánto tiempo hemos estado precisamente enganchados a esa noticia, a esa información, a ese vídeo, a lo que sea, y ya con eso, solo con eso tienen una cantidad de datos enormes sobre lo que nos gusta, lo que nos interesa, lo que nos gustará de cara al futuro, ¿no? Y que nos seguirán ofreciendo. Sí, porque ten en cuenta, aquí entra la segunda parte de lo que hablábamos al principio, que aquí sí que entra el algoritmo, que al final son algoritmos que lo que están midiendo son cosas hasta cierto punto muy sencillas. O sea, el algoritmo no hace un análisis semántico del texto que nosotros estamos leyendo o de nuestros sentimientos ni nada, sino simplemente te ofrecen una noticia y si tú estás 10 segundos en la noticia, el algoritmo lo registra. Ha estado 10 segundos aquí. Y entonces te ofrecen una cosa absolutamente similar, que es lo que antes alguien ha llamado, creo que ha sido Lorenzo, el filtro burbuja. Y entonces te ofrecen algo parecido porque si has estado 10 segundos ahí, vas a estar otra vez 10 segundos en el siguiente contenido. Y entonces el algoritmo está midiendo cuántos segundos estás en cada noticia, hacia dónde mueves el cursor del ratón mientras estás en la noticia, para saber si estás mirando arriba en la parte de la derecha, que al lado de la noticia hay un anuncio, o no lo estás mirando. Luego, si te ofrecen una noticia parecida y la vuelves a leer o estás viendo un vídeo de YouTube, te dan otro vídeo y haces clic en el vídeo, pues nuevamente ellos han, entre comillas, adivinado dónde gastas tú tu tiempo. Es decir, es el negocio del tiempo y de la atención. ¿A qué le dedicas tú la atención? Y solamente con esas dos cosas hay todo un modelo de negocio, que es donde yo creo que está el kit de la cuestión. ¿Cuál es el modelo de negocio de estas grandes empresas? Para que cuanto más tiempo estés ahí, pues al final inevitablemente ves un anuncio o ellos dirigen tu atención hacia un contenido que pueda ser más favorable para algo, para otra cosa que te van a ofrecer después, y a partir de ahí pues entra en toda una dinámica en la cual pues la red social es como gana dinero, claro, obviamente, pero digamos que no hay una intencionalidad por detrás de quiero, por ejemplo, pues digamos el debate de las armas. Quiero que todo el mundo esté a favor de que se legalicen las armas o de que se legalice el consumo de la marihuana. No, la red social no está haciendo esos análisis filosóficos. Si ellos ven que tú has votado o has hecho clic en una noticia en la que se decía que los permisos de armas deben tener un análisis psiquiátrico, pues ellos ya deducen que tú estás en contra de un permiso generalizado. Entonces, te ofrecen otro contenido similar, pero no entran en una valoración moral u ontológica de si esto está bien, esto está mal, cuál es el contenido profundo de lo que hay, o si esto es ni siquiera verdad o mentira. No, es una cuestión de
de engagement y de que estés ahí, de que prestes tu atención. Creo que y Lorenzo mientras prestas tu atención, están sí. pasando toda otra serie de cosas a nivel inconsciente, que es lo que explica este documental de Netflix, que ahora es tan famoso, el de Social Dilemma. Cuando tú estás prestando tu atención a algo de manera consciente, están pasando otras muchas cosas que son en lo que puede haber un cierto sentido manipulador, ¿no? Pero eso pasa por detrás. O sea, que no, estaba diciendo Estela que me parece, tengo la sensación de que Lorenzo quiere hacerte alguna pregunta. No sé. A ver. Sí, bueno, la verdad es que es verdad, es como tú describes, ¿no? No hay ningún dolo ni ninguna voluntad oscura de manipularnos. Pero ¿tú no crees que, en cierto modo, cuando alcanza cierto volumen y sobre todo cuando alcanza los efectos cualitativos que ya se han producido, ¿no? Esos incidentes que ha habido, por ejemplo, con Facebook y con otras redes sociales, ¿tú no crees que esa indiferencia, esa neutralidad, ese ponerse de perfil, en cierto modo, no supone una cierta toma de posición, no supone una cierta connivencia con lo que, con esas fuerzas que manipulan las redes sociales y además ellos tienen información suficiente como para poder verificar quiénes están manipulándolas y qué contenidos son verdaderos y no? Bueno, yo creo que aquí hay muchos puntos de vista. Hay gente que tiene un punto de vista libertario en el sentido de que todas las opiniones deben ser escuchadas, aunque sean barbaridades o que sean cosas que vayan contra nuestros principios morales. Hay otra gente que cree que realmente las redes sociales deberían hacer un filtrado de las publicaciones que se emiten, porque, por ejemplo, pues esto lo estamos viendo también con el coronavirus, ¿no? Hay todo tipo de opiniones a favor y en contra de las medidas, del origen de la pandemia, cuál es el origen, y se emiten toda una serie de teorías que no están confirmadas. Y entonces, pues sí, realmente las redes sociales podrían tomar postura en un sentido o en otro. Digamos que lo que hay que entender es que esto al final son empresas tecnológicas que ellos tienen un modelo de negocio y que el modelo de negocio significa que ellos ganan dinero cuanto más uso hagas tú de la red. Y de hecho, uno de los comentarios que hacían en el documental este de Netflix, que era muy gracioso, que es más gracioso en inglés, pero bueno, que también lo podemos traducir al español, que es que dice que solo hay dos industrias donde a los participantes se les llame users, que es la palabra inglesa para usuario. Una es las redes sociales y otra es las drogas, porque en inglés cuando tomas drogas se dice using drugs, o sea, estás usando drogas. Entonces solo se te llama usuario cuando estás adicto a una droga o cuando estás utilizando una red social o una plataforma. Lo cual es tremendo, porque habla también de esa capacidad adictiva, que lo es, y de hecho de este problema que hay de la adicción ya en muchos casos a las redes sociales, ¿no? O estar enganchados realmente a las pantallas. Bueno, interesantísimo este tema, ¿no? Estela Luna, experta en tecnología, fundadora y CEO de la empresa tecnológica Pentaquark. Gracias, seguiremos hablando de la cuestión. Buenas tardes. Gracias a todos.